Reciban nuestros saludos, hermanos, amigos, que a través de las redes están con nosotros siguiendo estos programas, a través de los cuales estamos compartiendo la palabra de Dios, el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad hemos estado durante muchas semanas ya, muchos programas, compartiendo el libro de Romanos. Estamos ya en el capítulo 15 de Romanos. El día de hoy vamos a meditar sobre los versículos 22 al 23. Párrafo anterior, ya que hemos leído esta carta, Pablo ha hablado acerca de su ministerio a los gentiles. Cómo es que esa labor lo ha mantenido ocupado durante muchos años y no le ha sido posible visitar a los hermanos de Roma. Los hermanos de la iglesia de Roma, muchos de ellos conocían a Pablo y Pablo tenía el deseo ferviente de visitarlos, pero aún no se había dado la oportunidad. Y ya al final de esta carta, sí, porque esto ya es el final de la carta de Pablo prácticamente, él le manifiesta de una manera personal su deseo de ir a España, pero antes quiere pasar por Roma para conocer a la iglesia, para bendecir a la iglesia con su ministerio. Y sobre eso vamos a hablar en esta hora. Versículo 22 del capítulo 15 de Romanos, dice así la palabra del Señor: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Amén. Hasta ahí vamos a meditar en estos dos primeros versículos. ¿Sí? Habla acerca de la razón por qué no ha podido durante muchos años visitar a los hermanos de la ciudad de Roma. Dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Lo que ha comentado en los versículos ya anteriores. La causa es que ha estado muy ocupado predicando el Evangelio en todas las regiones de Asia Menor, Medio Oriente y lo que es también Europa Occidental. Toda esa zona ha sido llenada del Evangelio. Ha estado muy ocupado el apóstol Pablo en esta misión. Y lo que dice en el versículo 23, ahora no teniendo más campo en estas regiones, ¿no? Y ya deseando muchos años ir a verlos, ahora es el tiempo. Pero antes quiero decirles que tiene una misión de por medio. Visitar a los hermanos de Roma, pero va de camino a España a iniciar una obra misionera allá en España. Ya Pablo había mencionado en el capítulo 1, versículo 13 de la carta a los romanos que en muchas oportunidades no ha podido ir, ¿no? Una de las causas es esta, que estaba muy ocupado compartiendo, llenando todo el mundo conocido con el Evangelio de salvación. Gloria al Señor. Bien, a pesar de muchos años de trabajo, a pesar de haber pasado muchos años predicando el Evangelio, él tiene propósitos todavía de predicar, seguir predicando. Él no piensa aún en jubilarse, no piensa en descansar, sino su meta es ir a España, como lo manifiesta en el versículo 24 que vamos a leer. Ahí manifiesta su proyecto personal de viajar a España. Dice así el versículo 24: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Gloria a Dios. En sus planes entonces estaba ir, evangelizar, llenar España con el Evangelio. Ese era su propósito. Y quería hacer participar de esta obra, de este proyecto misionero a los hermanos de Roma, que me encaminen. Quería que ellos lo encaminen a Pablo. Bueno, las misiones en esos tiempos no eran como hoy en día. Hoy en día, cuando una organización quiere enviar misiones, pues la organización misma es la que se encarga de cubrir todos sus gastos, pasajes, estadía, alimentación, ropa, vestido, todo prácticamente, ¿no? En esos tiempos cada misionero, cada predicador tenía que buscar sus propios medios. Claro que Dios, tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo actual, Dios está de por medio, pero la situación era bastante diferente a lo que es las misiones en nuestros días. En nuestros días las misiones generalmente hay un departamento de misiones en una organización cristiana que va a ver por el bienestar, por facilitar los medios a aquel misionero, a aquel predicador que va a ir a otros lugares. Pero en el tiempo del apóstol Pablo no era así la cosa, no era así las misiones. Cada uno tenía que agenciarse, buscar el apoyo de las demás iglesias. Generalmente en su camino hacia el lugar de la misión era
que el predicador iba solicitando el apoyo, la ayuda, más obreros se iban sumando al ministerio de evangelización o misiones que se iba a realizar, ¿no? Entonces, de esta manera, él pensaba ir a Roma y en Roma recibir apoyo económico, material, y tal vez algunos hermanos que lo acompañasen para poder realizar la labor misionera en España. Y también él pensaba en el tiempo en que estaría en Roma, pasar un tiempo de comunión, de coinonía, gozarse con los hermanos, compartirles el evangelio de salvación, compartirles la doctrina cristiana, afirmarlos en lo que tenía él en su corazón, que era el mensaje, la doctrina, la enseñanza del evangelio. Pero antes de su viaje a Roma, él les comparte algo. Tiene una misión que culminar, una misión concreta. La misión es visitar Jerusalén llevando una ofrenda especial, y este servicio de llevar la ofrenda era parte de su misión que tenía Pablo al dirigirse a Jerusalén. Sí, tiene que ser un viaje. Y de eso nos va a hablar el versículo 25 para adelante. Su misión a Jerusalén. Dice así: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, aquí nos muestra la razón de su viaje. ¿Cuál es la razón? Ministrar, servirles. ¿Cómo les va a servir? Eso nos va a decir en el versículo 26. Dice así: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Nos habla del origen de esa ofrenda que lleva. Lleva una ofrenda económica. ¿Cuál es el origen? Las iglesias que están en la región de Macedonia, en Acaya. Estos hermanos gentiles pues supieron de la necesidad que estaba pasando la iglesia de Jerusalén. Muchos hermanos estaban en una situación de pobreza extrema, y los cristianos, los hermanos creyentes gentiles, no judíos, deciden enviarle una ofrenda. Gloria a Dios. Y Pablo es el encargado de llevar esa ofrenda hacia Jerusalén. Y aquí va a manifestar ya en el versículo 27 que esa ofrenda que está llevando y que los gentiles han dado, ¿no?, es una ofrenda de gratitud, ¿no? Es una ofrenda de gratitud, como lo vamos a ver en el versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Manifiesta lo justo que es esta ofrenda de gratitud que los gentiles están enviando a los hermanos de Jerusalén, porque la salvación sale de los judíos para los gentiles. Entonces los hermanos gentiles han sido beneficiados con los bienes espirituales, que es la salvación. Ellos también están en un deber moral, en un deber espiritual de también suministrarles los bienes materiales, ¿no? Bien, esto es lo que menciona el apóstol Pablo. En otras palabras, son gratos, tienen gratitud para con los hermanos de Jerusalén. No debe perderse eso, la gratitud con aquellos que nos compartieron el evangelio, con aquellos que nos llevaron a Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver ya en el versículo siguiente, versículo 28, retoma nuevamente el tema de su proyecto de viaje a España. Mire lo que dice el versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Sus planes eran entonces de Pablo, era de Cencrea a Jerusalén, de Jerusalén a Roma y luego a España. Ese era el plan de Pablo, era su proyecto ya que él había trazado. Seguramente había estado orando al Señor por eso, sí, y ya era su plan que tenía. Cencrea, Jerusalén, Roma, y de Roma a España a predicar el evangelio. Ya en el versículo 30 vamos a ver que Pablo, el apóstol, le pide apoyo espiritual en oración a los hermanos y menciona 3 motivos en especial. Dice así el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. El apóstol Pablo, un siervo de Dios, un apóstol, está pidiendo apoyo, ayuda en oración. Necesito que me apoyen, necesito que me ayuden en oración, ¿no? Y
va a mencionar tres motivos. El primero, en el versículo 31, dice lo siguiente: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Bendito sea el Señor, ¿no? Estos son los planes de Pablo. Sabe que no va a ser fácil llegar a Jerusalén, sabe que hay muchos rebeldes en la ciudad de Jerusalén que no lo quieren ver a Pablo, van a hacer obstrucción, y pide oración por ellos. Pide que los santos acepten esa ofrenda que lleva, ¿no? Y pueda él, con la voluntad de Dios, pasar un tiempo bueno y volver con los hermanos de Roma, volver a los hermanos de Roma y poder encontrarse con ellos. Gloria al Señor. Eso es el plan del hombre, pero no necesariamente el plan de Dios. A pesar que Pablo es el apóstol de Dios, Dios habla con él directamente. Jesucristo se le ha presentado muchas veces en voz audible, en visiones. Le ha enseñado el Evangelio. Tiene una relación muy íntima con nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, los planes de Pablo no siempre son los planes de Dios. Aquí se muestra la soberanía de Dios sobre los deseos del hombre, sobre los deseos de Pablo. Pero los planes soberanos de Dios eran diferentes entonces, ¿no? ¿Qué le pasó a Pablo? Vamos a ver cuando ya revisamos esta historia en el libro de los Hechos. Pablo llega efectivamente a Jerusalén y presenta la ofrenda, es recibido por los hermanos, pero en el templo de Jerusalén es apresado por los judíos y aún querían lincharlo, matarlo a Pablo en el templo. Tuvieron que venir soldados romanos para arrebatarlo de la multitud y que no lo maten. Esto está en Hechos, capítulo 21, versículo 27 al 32. Ahí es detenido por el procurador romano y es tenido ahí en Jerusalén, luego enviado a Cesarea, y es mantenido injustamente por un espacio de 2 años allí en Cesarea, ¿no? Sin darle solución a su caso. ¿Sí? 2 años estuvo ahí encarcelado ahí en Cesarea y sin una sentencia, sin que su caso sea resuelto. Ante esa situación, Pablo va a apelar a Roma, ¿no? Apela a Roma, apela al César. Ya que no le daban solución ahí los procuradores romanos en Cesarea, él dice: apelo a Roma, me voy a Roma. Quiero que César juzgue mi caso. Soy ciudadano romano, si he hecho algo malo, digno de muerte, lo acepto. Pero si no hay nada de eso y yo soy seguro que no he hecho nada malo que sea digno de muerte, apelo a César. Y efectivamente va a ser enviado entonces a Roma bajo custodia de un soldado romano. Va a ser enviado a Roma. Todo eso lo vamos a ver y usted lo puede ver cuando lee el libro de los Hechos, desde el capítulo 25, los versículos 10 al 12, se ve ahí la apelación que hace a Roma, apela a Roma, ¿no? Luego de 2 años es enviado a Roma, ¿no? Es enviado a Roma. El viaje es muy trágico, el viaje. Va a pasar por situaciones diversas, un naufragio, cae ese naufragio, llegan a la isla de Malta, ¿no? En Malta casi es picado y casi muerto por una víbora, pero por la gracia de Dios no le pasó nada al apóstol Pablo. Pero pudo predicar a los de Malta, a los aborígenes, a la gente que estaba en Malta, a los procuradores romanos que estaban en Malta. Mucha gente escuchó el evangelio ahí en Malta. Y después de un tiempo salieron ya rumbo a Roma. Esto está en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos, esa parte de la historia. Lo que Pablo pensaba, un viaje próspero a Jerusalén, a Roma y de ahí a España, pues la cosa se le complicó. No salió así. No estaban dentro de los planes de Dios ese itinerario. Entonces, Pablo ya después de muchos impases llega a Roma. En Roma es recibido por los hermanos. Los presos son entregados al prefecto de la ciudad de Roma, pero Pablo recibe un trato especial. A Pablo lo ponen aparte en una casa, alquilan una casa. El Estado mismo romano alquila una casa y él iba a estar esperando su turno. ¿Sabe cuánto demoraba la audiencia de Pablo para que tenga su turno? 2 años. Se dice que por espacio de 2 años estuvo Pablo en la ciudad de Roma, esperando su turno para ser juzgado por el César, ¿no? 2 años esperando, pero esos 2 años fueron de mucha bendición, mis hermanos. Fueron mucha bendición para las iglesias en Éfeso, en Colosas, en Filipos y para un hombre llamado Filemón, un creyente. Ahí se escribió estas cartas, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón fue escrito mientras Pablo estaba en Roma.
gloria al Señor. Como una prisión domiciliaria estaba, ¿no? Un soldado, una vivienda donde alquilaba el Estado romano hasta que Pablo llegue su turno de comparecer ante el César, y durante ese año predicó a judíos, a cristianos y ya no cristianos, y ese año fue uno de los años más productivos. Con la doctrina cristiana, con estas cartas a las iglesias, nos vemos beneficiados aún hoy nosotros. Generaciones de cristianos con ese encarcelamiento de Roma fueron y somos beneficiados a través de las cartas apostólicas que las tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Gloria al Señor, y las disfrutamos, nos edificamos, nos fortalecemos espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, lo que parecía para Pablo algo provechoso ir a Roma y a España, pues dentro de los planes de Dios no estaban eso. Dios tenía algo mucho más ventajoso para el Evangelio, algo mucho más provechoso, que aparentemente para Pablo era estar 2 años encarcelado en Cesarea, luego 2 años esperando en prisión domiciliaria ser atendido por el César, para prácticamente 4 años estando preso. Pero eso ha servido, esos 4 años de espera sirvieron para edificarnos hasta hoy en día con las cartas apostólicas que tenemos. Dios es sabio. La soberanía de Dios es mejor que la sabiduría humana, que nuestra propia prudencia. Y aquí Pablo tuvo que aprender esto, y él pudo saborear la bendición de mejor esperar en la soberanía de Dios sobre nuestros planes. Ya la carta entonces termina, el cuerpo de la carta, en el versículo 33 con el siguiente saludo: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Siempre las cartas del apóstol Pablo presenta: el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y eso es lo que le decimos a usted, mi querido hermano, amigo. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. En nuestro próximo programa estaremos continuando ya con la última parte, que son los saludos a muchos hermanos que él conoce ya en Roma, gloria al Señor, y es prácticamente una de las partes finales ya de esta carta a los romanos. Esperamos que sea de gran bendición para su vida el libro de Romanos y los estudios que estamos compartiendo. Como le hemos dicho ya en programas anteriores, si usted no ha visto programas, se ha perdido algunos programas anteriores, haga clic en lo que es el logo del canal y ahí usted entrará a lo que son los videos y podrá tenerlos, todos los videos que hemos visto, desde la introducción hasta el video último que estamos realizando. Usted podrá seguir también su estudio de manera personal. Gloria al Señor. Entonces está ahí la invitación para que usted estudie, comparta, lea la Biblia y siga los estudios de Romanos. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad, un próximo programa que estaremos con vosotros compartiendo la palabra de Dios. Muchas gracias. Permiso.